La Policía Metropolitana de Londres afirmó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, violó las condiciones de su arresto domiciliario al refugiarse en la Embajada de Ecuador y pedir asilo político. Un portavoz de Scotland Yard advirtió que Assange podría ser detenido por haber abandonado el domicilio establecido en las condiciones de su arresto. Mientras tanto, el gobierno de Rafael Correa señaló que estudia la petición de asilo político presentada por el ciudadano australiano. Nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano, con toda la información. A Juan Carlos le decimos muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes aquí en la capital británica. Efectivamente nos encontramos en las afueras de la Embajada de Ecuador en Reino Unido, donde por segundo día consecutivo Julian Assange, el fundador de Wikileaks, permanece refugiado y ya hoy las autoridades británicas han dicho que podría ser detenido por no haber cumplido con los términos del arresto domiciliario. Hay que recordar que Julian Assange está detenido desde hace 18 meses, aunque tenía la casa de un amigo como cárcel, por así decirlo, pero tenía que cumplir todos los días, tenía que dormir ahí. Además tiene un GPS, una pulsera satelital que indica dónde se encuentra. Y Julian Assange entonces no habría cumplido con esas condiciones de permanecer ahí cada una de las noches. Igualmente han comenzado a llegar un gran número de personas que apoyan a Julian Assange, pero sobre todo vemos nuevamente ese interés de la prensa internacional por lo que suceda en este capítulo de la saga de Julian Assange. Scotland Yard ha informado a través de un portavoz que Julian Assange podría ser detenido por haber abandonado el domicilio establecido en las condiciones de su arresto, que lo obligaban además a quedarse en ese lugar cada noche entre las 9 y las 7 de la mañana. La portavoz no especificó qué ocurriría si Julian Assange decide abandonar el recinto diplomático ecuatoriano, donde la policía británica no tiene jurisdicción para actuar. El gobierno ecuatoriano señaló que en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está estudiando la petición de asilo presentada por Assange, que tomó por sorpresa incluso a las personas más cercanas al polémico fundador de Wikileaks. Mientras tanto, quienes apoyan a Julian Assange le piden al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que le dé asilo político. Yo pienso que mi presidente va a tener la última palabra y yo le respaldaré si él acepta o no acepta, pero yo sé que él tomará la mejor decisión para el bienestar del país. Él ya se ha enfrentado a las autoridades de Suecia, él ya contestó las preguntas satisfactoriamente y fue liberado cuando esto comenzó. Y estaban satisfechos con él y ahora regresó desde que él dio a conocer los documentos de lo que está ocurriendo en Irak y en Afganistán y con los Estados Unidos. En un comunicado, la embajada ecuatoriana aseguró que la decisión de considerar la petición de asilo de Assange no debe ser interpretada de ninguna manera como una interferencia del gobierno de Ecuador en los procesos judiciales de Reino Unido o Suecia. Esa es toda la información desde las afueras de la Embajada de Ecuador en Londres. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Vamos a agradecer ese reporte de Juan Carlos Bejarano. Y el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Frechet, aseguró en el programa Suma la Noticia de NTN 24 que es contradictorio que Ecuador otorgue el asilo a Assange cuando el gobierno agrede permanentemente a la prensa. Por su parte, el periodista Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, defendió el derecho de asilo de Assange en cualquier nación del mundo. Porque me pregunto cómo justificar este asilo cuando vemos que hay una afrenta real, porque la hay, entre la prensa, un cierto sector de la prensa y el gobierno de Rafael Correa, y al mismo tiempo se estaría entregando un asilo para preservar pues, las libertades, la libre expresión de Julian Assange. Hay una fuerte contradicción. El presidente Correa no es ningún amigo de la prensa libre. Al contrario, siempre está presionando a la prensa, tratando de amedrentarlos para que no lo critiquen a él. Sin embargo, de pronto sale el señor Assange acusado de crímenes sexuales en Suecia y parece que el canciller piensa que Ecuador debería darle asilo. Por eso insisto, con todo respeto, Andrea, que estamos mezclando las cosas. Estamos hablando de un pedido de asilo político por una circunstancia judicial muy concreta que ha ocurrido en un país en este momento llamado Gran Bretaña, con un juicio que está desarrollándose en Suecia. Lo otro, lo de la prensa, ya hemos debatido, yo tengo mi posición frente a eso. No estamos hablando solamente de un lado de la medalla, para decirlo así. Lo que yo digo en concreto es, el señor Julian Assange hizo un acto ilegal, ok, pero esa acción ilegal que él ha cometido está dando lugar a un proceso injusto, porque es una persona que ha revelado información
que incluso en algunos casos ha ayudado a entender la situación de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por muchos países. A mí me parece que esto es una jugada política muy hábil del gobierno ecuatoriano, dar protección a Julian Assange. El gobierno ecuatoriano ha sido muy cuestionado por el tema de libertad de expresión, tiene una pésima imagen en muchos organismos internacionales que trabajan por el tema de la libertad de expresión. Entonces, aparecer como protector de alguien como Julian Assange es una jugada bastante audaz y bastante interesante. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora saludamos en Londres a Per y Samuelsson, abogado de Julian Assange en Suecia. Le decimos gracias por aceptar esta entrevista aquí en NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos de América Latina y el Caribe. Bienvenido. El fundador de Wikileaks será arrestado por la policía británica. Esto sí abandona la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió en busca de asilo político. Advirtió esto ya Scotland Yard. ¿Cuál es la situación actual del fundador de Wikileaks? La situación actual es que Julian Assange ayer, durante la tarde, llegó a la Embajada de Ecuador en Londres y aplicó para el asilo. Y aún se encuentra dentro de la embajada, está a salvo. Si sale de la embajada, será arrestado, en efecto. En una decisión que sorprende a muchos, Assange se presentó este martes a la embajada ecuatoriana en Londres, donde la policía británica no tiene jurisdicción al ser territorio diplomático. ¿Qué llevó a Julian Assange a pedir asilo a Ecuador y no a otro país? Veíamos días anteriores que el presidente de los ecuatorianos le concedía una entrevista a Julian Assange. Bueno, yo hablé con Julian Assange el día de ayer, cuando llegó a la embajada. Hablamos por teléfono y él me pidió que confirmara que él está en la embajada y que le confirmara a los medios que está aplicando para el asilo, pero no mencionó por qué escogió Ecuador. Tal vez sea por su cercanía con el presidente Correa, pero en realidad no lo sé. ¿Qué tan estrecha es esta relación entre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y Julian Assange? No, en realidad no sé mucho sobre esa relación. Él simplemente sé que él tiene un canal, un programa de televisión y que entrevistó al presidente de Ecuador, pero aparte de eso, no sé si tiene una relación más estrecha con él. Lo que sí sé es que ha aplicado para el asilo y sabemos que Ecuador estará haciendo preguntas a Suecia, al Reino Unido y a los Estados Unidos antes de poder decidir si se le otorga o no el asilo, y eso tomará algún tiempo. Abogado, el mandatario de Ecuador indicó que Assange estará bajo protección de su embajada hasta que tome una decisión sobre la solicitud de asilo. ¿Creen ustedes que se le va a otorgar esta petición? ¿Y qué pasará si no? Se lo pongo al contrario. Ustedes tienen hasta el 28 de junio para definir la situación de su cliente. La aplicación fue hecha ayer, así que es demasiado temprano para especular si se le va a dar o no el asilo. Lo que sé es que están haciendo investigaciones privadas. Si no es aprobada, él será extraditado a Suecia, eso es seguro. Ahora, ¿creen ustedes que está en riesgo la vida de Julian Assange si permanece en Europa? Sé con seguridad que Julian Assange cree que existe una amenaza inmediata contra su vida por parte de los Estados Unidos. Él cree que esto tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos quieren perseguirlo y cree que puede enfrentarse a la pena de muerte si es extraditado a ese país.
Vamos a agradecer a Per I. Samuelsson, abogado de Julian Assange en Suecia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, es un placer.